La palabra de Dios y vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 17, 18 y 19 y 20. 17 al 20 de Efesios capítulo 5. ¿Están convenidos, hermanos? Amén. Dice así la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. una vez más, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, sed lleno del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. En el tiempo actual que nosotros vivimos hay una decadencia muy fea, hermanos. Porque una decadencia muy fea en el tiempo que vivimos acerca de ser lleno del Espíritu de Dios. Porque tenemos en poco a la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios, así como Jesús, son la base esencial del cristiano. Uno, cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, llega el Espíritu de Dios a sellar al creyente, lo sella para salvación. ¿Se puede quitar ese sello? Sí, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando nosotros hablamos de ser llenos del Espíritu de Dios, algunos dicen, bueno, es que cuando yo fui lleno del Espíritu de Dios, yo sentí un fuego que entró en mi ser, hablé en nuevas lenguas, otros danzaron, otros arrodillados lloraron, se postraron ante Dios y el Espíritu Santo los bautizó de diferentes maneras. A otros el Señor nos bautizó en sueños, nos levantó de la cama, nos puso de rodillas y empezamos a hablar en lengua. Entonces cada uno de nosotros tiene un aporte diferente a cómo ser lleno del Espíritu de Dios. Pero las reglas para poder recibir esta presencia maravillosa es que nosotros tenemos que ser vasos útiles y en santidad para el Señor. Porque si alguno dice, es que yo estoy lleno del Espíritu de Dios, pero yo solamente lo agarro cuando voy al culto para sentir el gozo, para poder cantar, para poder orar al Señor, entonces estamos mal utilizando el poder de Dios que fue depositado en nuestras vidas. Porque el poder de Dios es para edificar nuestra vida y edificar a los que nos escuchan, a los que oyen. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos un poder sobrenatural en nuestro ser. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a ir nosotros cultivando? A través de la fe. ¿Cómo se puede cultivar el poder de Dios a través de la fe? Porque nosotros creemos, adoramos al Señor y en esa fe estamos constantemente agarrados de lo que hemos recibido. Pero dice el apóstol Pablo, verso 17, por tanto no seáis, ¿qué cosa? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siempre hemos preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Y algunos dicen, yo no sé para qué me llamó el Señor. El que agarró la escoba dice, pues es que el Señor me llamó para barrer el templo. El que agarró la jerga dice, el Señor me llamó para limpiar las bancas. Otros dicen, el Señor me llamó para que los niños no anden corriendo. ¿Y cómo se llama eso? El diácono de la iglesia. Y otros dicen, el Señor me llamó para llevar su palabra, hacer milagros, sanidades, señales y prodigios. Otros dicen, yo soy profeta, otros apóstoles, otros maestros, otros evangelistas. Y ahí están los otros.
los hermanos que se dedican a pelear en la iglesia. Y ustedes van a decir, ¿qué función desempeña ese hombre o esa mujer que se dedica a pelear en la iglesia? Y usted dice, no, pues nada, no sirve para nada. No, sí sirve para algo. ¿Para qué sirve? A ver, hermanos, ustedes son espirituales. El que no está de acuerdo con nada de lo que se hace en la iglesia, ¿para qué sirve? Para analizar mejor las cosas que vamos a realizar. Él siempre va a estar inconforme, va a decir, no, eso no está bien, eso no me parece. Pero el espiritual, dice la Biblia, que juzga, ¿qué cosa? Todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero para llegar a ese nivel de ser espiritual, dice la Biblia que el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, para que yo pueda tener y ser lleno del Espíritu de Dios, tengo que tener pasión por Dios. Y esa pasión no es en el culto, esa pasión no es en el templo, esa pasión es en nosotros. Y debe de ser constante hoy, mañana, todos los días, donde nosotros andamos, donde nosotros caminamos, esa pasión siempre anda con nosotros. Y estamos desesperados porque no podemos cantar una alabanza, porque no podemos orar. Ese es el cristiano que está apasionado por Dios. Es el que busca adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando la Biblia dice que seremos como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y se está hablando del que está lleno del Espíritu de Dios. Es el que siempre está dando fruto al 100%. El que siempre está constante. Yo quiero más del Señor. Está orando, el Señor lo quebranta. El hermano llora, el hermano ora, el hermano canta alabanzas ahí arrodillado. El hermano está preparado siempre. Y cuando viene Satanás, dice, yo no puedo tocar a este creyente porque él está lleno del Espíritu de Dios. Pero Pablo dice, no sean insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? No todos podemos ser pastores, ni todos podemos ser evangelistas, ni todos podemos ser maestros, sino que el Señor y el Espíritu dice también que le da a cada uno según la medida de su fe. Y ahí nosotros vamos a entender que para poder ser lleno del Espíritu, es que el Señor me llenó del Espíritu y qué bueno, y ahora sí. Y hay hermanos que dicen, pues yo soy más que el hermano Armando porque yo hablo en lengua. Otros dicen, no, pues yo soy más que el pastor porque ya resucité a muerto. Y otros dicen, no, pues yo soy más que el hermano fulano de tal porque yo predico la palabra de Dios, yo canto bien bonito. Y eso no es de Dios. Eso no es del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros entendemos, yo soy lleno del Espíritu, usted lleno del Espíritu, usted busca motivar a los demás y decirle, hermano, tú puedes recibir la gloria de Dios. La Biblia dice que en los postreros días, tiempos, será derramado el Espíritu sobre toda carne. Vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Aleluya. ¿Están aquí, hermano? Gloria a Dios. Versículo 28. Después de esto dice el Señor, derramaré mi espíritu. ¿A dónde? Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán, ¿qué cosa? Visiones. Vamos entendiendo despacito esto. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después dice, y profetizarán
vuestros ¿qué? Hijos y vuestras hijas. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo dice que nosotros procuremos todos los dones, milagros, sanidades, interpretación de lengua, géneros de lengua? Pero dice mayormente el que profeticéis. Porque el apóstol Pablo también se empeña en esta parte y dice que vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Pero hermanos, el problema es que muchos no entendemos la lengua que el Señor nos ha dado, el espíritu de género de lengua. Y no entendemos lo que estamos profetizando. Hay algo, a mí me llama la atención porque la Biblia, esto lo habló acerca del pueblo de Dios, pero ya se extendió a la iglesia de Cristo. ¿Por qué la Biblia dice que vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar? ¿Y por qué no está pasando esto dentro de las congregaciones? ¿Por qué no está sucediendo esto de que el Espíritu se esté derramando sobre toda carne? Porque es muy difícil. Yo he ido a iglesias a predicar donde nadie habla en lengua, donde nadie ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando nosotros conocemos cuál es el Espíritu de Dios, he llegado a lugares donde hay gente que está hablando en lengua. El problema es que esa lengua no es de Dios. Escucharon al fulanito de tal que hablaba en lengua y ahí está el hermano también trabando la lengua. Y es que hay niños, y ahí va la otra parte. Hay niños que escuchan que alguien está hablando en lengua y empiezan a repetir la lengua. Y al rato cuando están los hermanos, en el nombre de Jesús, y la lengua están hablando los hermanos y los niños están. Cierran sus ojos y empiezan a hablar. Y hablar en lengua, y hablar en lengua, y hablar en lengua. Gloria a Dios, aleluya. Llegó a un lugar donde había una joven que estaba hablando en lengua. Y yo estaba atento a lo que estaba diciendo. Por eso dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios. Y el predicador tiene que tener don de interpretación de lengua. Y estaba escuchando atentamente a la muchacha. No cerré mis ojos. Yo estaba escuchando y estaba viendo lo que estaba haciendo. Y levantaba sus manos y hablaba en lengua y gritaba. Y entre esa lengua había una risa. Y la lengua. Y entonces le digo al pastor, regálame aceite. Y le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, demonio de error, te ordeno que sueltes esta vida. Y se va para atrás y empieza a levantar el pecho. Y empieza a hacerse horrible. Y le digo, y no que era el Espíritu de Dios, que estaba demonio mentiroso. Y Dios la hizo libre en ese momento. Por eso tenemos que discernir. Hay mucha gente ahorita brinca, salta. No sé los que fueron al R. Gómez cómo vieron que la gente brincaba y parecía que le estaba dando epilepsia. Esas cosas no son de Dios, porque tenemos un espíritu que es espíritu de orden. Y dice la Biblia que vuestros hijos, dice que van, y vuestras hijas van a profetizar. No dice que se van a revolcar en el piso. Dice que van a profetizar. No dice que se van a tirar en el polvo y van a dar vuelta como pelota. No dice la Biblia eso. La Biblia dice que van a profetizar. Y dice que vuestros ancianos, ¿qué cosa? Soñarán sueños. Cuando le dice a un anciano, fíjese hermano que tuve un sueño anoche. Seguro que a ti te dio calentura anoche, por eso soñaste. Te acostaste pensando en lo que viste y por eso soñaste. Y cuando viene el problema que el anciano les había dicho, entonces dice, era verdad, pero no le voy a decir porque siento vergüenza de haber dicho que eso no era de Dios. Y esto pasa a menudo. Pero lo que yo quiero que la iglesia entienda es que en la lengua no se habla porque el hermano que está al lado mío está hablando en lengua, o por querer competir con alguien más, porque eso es del espíritu. Si alguien empieza a hablar una lengua porque se la aprendió, ese es un demonio que se le está metiendo y tiene que retroceder, porque se comprende a un niño de 2 años, un niño de 3 años, hasta 4 años,
que está en inocencia, pero un jovencito, en una ocasión desde Venezuela, una persona me preguntó, ¿será que mi hermana empezó, fíjese pastor, a la edad de 10 años a brincar en el espíritu y a hablar en lengua? Y cuando el pastor se le acercó, le dijo, ¿por qué hablas en lengua tú? Y le dijo, porque los hermanos de la iglesia también hablan en lenguas y entonces yo también quiero hablar así. Pero dice la Biblia que todo pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero hay ciertas reglas que nosotros no podemos. Y esa persona me preguntó, hermano, ustedes tienen experiencia predicando, el pastor de acá ya la condenó. ¿Usted qué dice? Yo le digo, solamente la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que no es del que quiere, ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Yo no puedo condenar a su hermana y decir, no, pobre muchachita, no, ya se puede ir a la cantina, andar de borracha, andar con minifalda, que haga lo que quiera, maldiga, tenga 20 novios, le dije, cuando se case tenga 20 maridos, le dije, haga lo que quiera, porque entonces eso es mandarla a la perdición y entregársela a Satanás. Y entonces ¿usted qué opina? Yo opino que le digas a tu hermana que doble su rodilla, que llore a Dios, le suplique y busque la misericordia de Dios. Porque a lo mejor Dios se compadece, porque Dios sabe que esa persona lo hizo quizás por viendo a los demás, lo ganó la emoción. Es como cuando se casa uno, luego el otro le quiere casar, porque ya me ganó, porque fulano de tal se casó y yo para cuándo. Entonces esto pasa también en hablar en lenguas. Hay gente que se emociona porque está el hermano fulano de tal hablando en lengua y dice, no, pues yo también quiero hablar en lengua. Y empieza la hermana, ay, como decían en Tabasco, estaban los presbiterianos en una campaña y estaban los pentecostés en la campaña y empezó el predicador Rambo, saca la bazuca, dice, y empezó a hablar tonterías. Aleluya. Esto no es de Dios, hermanos. Cuando el Señor está en nuestra vida, nosotros no nos aprendemos la lengua, no la utilizamos cuando nosotros queremos. Para ser llenos del Espíritu es para ser prudente, gente sensata, gente adoradora del Señor. Gente que diga, Señor, yo te necesito en mi vida cada día. Porque si el Espíritu de nosotros es de Dios, está la chispa para adorar a Dios. Pero cuando entra el Espíritu Santo, hay un fuego ardiendo en nuestros corazones. Y queremos adorar más al Señor. Y queremos decirle, Señor, yo quiero más de ti. Así como Eliseo, dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Entonces, hermanos, y dice la Biblia, y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cuántos jóvenes ven visiones? Los marihuanos ven visiones a cada rato. Los drogadictos ven visiones bastante. A eso se han empeñado la juventud de este tiempo, a ver ese tipo de visiones. Yo sinceramente, fíjese que yo me toca ir con un grupo de jóvenes en una ocasión, ya estaba aquí en Moloacán, a una junta ministerial. Y esto lo voy a contar como testimonio, porque hay jóvenes que son bien malos. Recuerdo que la hermana Marciana me prestó una planchita viejita. O no sé quién fue, pero alguien de aquí me dio una planchita viejita. Yo llevaba mi bote de crema, hasta compré Lubriden y todo el rollo, como dicen los jóvenes. La cosa es que yo llevaba mi gel y yo iba bien, llevaba todas mis cosas necesarias. Me fui en ese momento a la junta y cuando yo regresé, ya no estaba la plancha, no estaba mi gel, no estaba mi crema, no había nada, todo se lo robaron. Todo, y yo dije, pobres jóvenes, y aquí no se va a cumplir la palabra de Dios, porque esto no ven visiones, esto ven billete aquí, dije. Todos se roban estos chamacos. Ya no tenía crema, ya no tenía cómo planchar mi ropa, ya no tenía gel. En aquel tiempo utilizaba gel, ahora ya no, por la gracia de Dios. Hermanos, a lo que yo voy es que la juventud no quiere nada con el Señor en estos tiempos. Es triste, no quiere nada con el Señor. Lo primero que me dicen, hermano, es que yo soy joven. Aquí tu viejito, yo le digo, de 100 años.
Hermano, es que yo quiero disfrutar mi vida. Usted debe de entendernos. Mire, yo soy joven, yo tengo 16 años, yo tengo 14 años. Yo quiero tener por lo menos unas 5 novias y saber qué es eso, hermano. Y quizás tomarme una cerveza y algo embriagante y quizás un día probar la marihuana. Y le digo, no, pues está bien. Yo te entiendo, yo te comprendo. Sí, usted entiéndanos, hermanos, sí, te entiendo que te vayas al infierno. Porque yo también fui joven, le dije. Y cada uno de nosotros, le dije, va, platica con un hermano prudente de la iglesia, te va a decir, no vayas a ese lugar. Pero hay hermanos que dan consejos malos, porque yo escuché en una iglesia central que le dijo un hermano a otro joven, mira, yo tengo 60 años, yo disfruté mi vida en el mundo y el Señor me permitió regresar a sus pies. Y aquí estoy adorando al Señor. ¿Y qué dicen los jóvenes? Ahí está, al hermano el Señor le permitió, a mí ¿por qué no? Vámonos a pecar. Y por eso no ven visiones, ven moros con trinchete donde no hay los jóvenes en este tiempo. Entonces, hermanos, para ser lleno del Espíritu de Dios, tiene que haber una dedicación. En aquel tiempo, en el tiempo de los profetas, estaba la escuela de los profetas. Había escuelas especializadas en aquel tiempo donde había hombres preparándose como profeta. La pregunta es, de todos los que se estaban preparando, Dios utilizó a Micaías, Dios utilizó a Eliseo, Dios utilizó a Elías, Dios utilizó a Samuel y todos esos hombres de Dios. Y los demás hermanos, ¿a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban los demás que también eran profetas? Porque cuando Ananías también llegó y empezó a profetizar y agarró el yugo, ¿y qué pasó? Todas estas cosas pasaron con estos profetas que no eran de Dios. Entonces, hermanos, para estos tiempos que estamos viviendo, la decadencia espiritual es terrible. Usted va a iglesias donde tienen una liturgia muy hermosa, cantan muy bonito, se siente algo muy hermoso, un instrumento hermoso cantando, una voz angelical, pero no tienen nada de Dios. No hay presencia de Dios. Y el Espíritu Santo tiene que ser la base esencial en la iglesia. Aleluya. Ser lleno del Espíritu de Dios tiene que ser la base esencial de la iglesia. Imagínense, llega el día del Pentecostés, Jesús le dijo a los apóstoles, id asentados ¿a dónde? En Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, hermanos, verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios no es para adorno de la iglesia, es para ser testigos del poder de Dios. Porque los apóstoles recibieron el poder y no se quedaron estancados. Hay mucha gente que está estudiando un seminario bíblico y que bueno, se está preparando. Pero se olvida que la esencia del predicador es el Espíritu de Dios. Que la presencia de Dios es la esencia de la iglesia. No va a haber una iglesia próspera. Escuche, no hay milagros en las iglesias. No hay sanidades, no hay liberación, no hay un mover del Espíritu Santo de Dios, porque no existe la gloria de Dios. Vienen con dolor de cabeza y nos vamos con dolor de pie. ¿Por qué está pasando esto en las iglesias? Por falta de la búsqueda de la presencia de Dios. No estamos siendo llenos del Espíritu de Dios. Hacemos noche de milagros y hay gente que no sana. Hacemos noches de avivamiento y no sucede nada, porque no es el lema que va a hacer que la gloria de Dios descienda, sino la búsqueda, la preparación, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la que va a hacer que el Espíritu de Dios descienda sobre la iglesia. No es el lema. Pues nosotros podemos decir, vamos a tener 3 noches de milagros,
y va a venir el paralítico, el cojo, el manco, el ciego, y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios no va a obrar, Dios no va a hacer milagro, porque estamos faltos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. A mucha gente, yo he visto gente que predica la palabra de Dios. Yo no les digo nada, gracias al Señor he aprendido a estar callado. Y cuando me preguntan, entonces sí le digo, mientras no les digo nada. Y hay gente que me han preguntado de los ministros de culto, hermano, la vez pasada estuviste allá en sacrificio y oraste por un ciego y el Señor le regresó la vista como a Bartimeo, y oraste por el que se acababa de morir y Dios lo resucitó. ¿Cómo le hiciste? Le dije, llevo 45 días de campaña en este lugar. Desde antes de salir de mi casa, 10 días antes estaba en ayuno. Y le dije, y acabo de llegar, 45 días llevo ayunando con una sola comida a las 8, 9 de la noche cuando termina la campaña. Y si ya no me da tiempo porque la campaña se extienda, ya no como sino hasta a las 24, 48 horas estoy comiendo. Le dije, su hermano, pero es que yo quiero ver milagros y todo eso, hermano, pero es que a mí me da ganas de tomar mi café con pan. Aleluya. A mí también, le dije, no, si yo no soy de piedra. Pero si tú quieres ver la gloria de Dios, le dije, tienes que someterte a Él. Amén. Le dije, ¿por qué cree que el rostro de Moisés resplandecía? Le dije, porque cree que Moisés llegó allá y vio el resplandor de Dios y metió la cabeza y le dijo, a ver, aquí me voy a llevar un poco. No, estuvo 40 días y 40 noches en intimidad con el Señor, le dije, buscando la presencia de Dios. Y hay mucha gente que dice, yo quiero ser predicador, yo quiero ver, ese hermano cómo Dios lo usa. Se quita el sida, el paralítico se levanta. ¿Por qué está pasando? Porque ellos dejaron la comida, la bebida, se levantan temprano para ayunar. Y si el Espíritu Santo de Dios los levanta en la madrugada, se van a levantar y van a orar al Señor. Pero cuando a nosotros nos levanta el Señor a las 3 de la mañana, ya me pegó insomnio. Té de 12 flores, vámonos. Valeriana. Y ahora sí, me pasó a mí. Llegó un momento en que yo agarraba un vaso y tenía tanta flojera y yo decía, Señor, ya no quiero orar en la madrugada. Agarraba la valeriana, por chorro se le echaba el vaso. ¿Y qué cree que pasaba? Y me quedaba viendo la lámina. Y me llegaban a las 6 de la mañana y seguía viendo la lámina. 7 de la mañana y seguía viendo la lámina. La valeriana no me hacía nada. Me regaló un amigo una tableta de Ribotril. Dice, con esta vas a dormir, hermano. Me tomé la mitad de la tableta Ribotril para dormir 8 horas y me quedé viendo la lámina. Pasaron 24 horas y yo seguía despierto. Me vuelvo a tragar otro pedazo de pastilla. Dije, no me funcionó, me va a funcionar en la segunda mitad. Me la tomo y no me pasó nada. Yo seguía despierto. Dice, ¿cómo le hago para conciliar el sueño? Y entonces voy de rodillas al Señor. Señor, yo necesito una paz maravillosa, que me dé un sueño apacible. Dice tu palabra que en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nada más me subí a la cama y me quedé bien dormido. Dios quiere que nosotros le busquemos. A veces no lo entendemos. A veces no comprendemos a Dios. Por eso Pablo le dice a aquella gente, ustedes tienen que ser personas prudentes, personas sensatas, para que el Espíritu de Dios se pueda derramar en sus corazones, en sus vidas. Y le dice a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué más? Limpiémonos de toda contaminación de carne. Estaba un predicador, estaba la iglesia y estaban alabando al Señor y brincaban y hablaban en lengua, otros gritaban aleluya, y la gloria de Dios, según ellos estaban prendidos en el mover del Espíritu Santo. Y entra el pastor y le dice, gózate, carne inmunda.
y todos se quedaron espantados viéndolo. No era el Espíritu de Dios. Es que así no es la cosa con el Señor. Primero tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. ¿Cuáles son las contaminaciones de carne? Televisión, celulares, comida, bebida, porque ya nosotros no estamos comiendo para vivir, comemos nosotros ya por glotonería. No estamos comiendo un alimento saludable. Es que la coca no la podemos dejar. Es que el que era borracho dijo, bueno, pues yo voy a cambiar la coca, la cerveza por la Coca-Cola. Otros dijeron, yo voy a cambiar la cerveza por el café. Y si ya no puedo dejar de tomar café porque tengo esa ansiedad. Me pasaba a mí. Yo no le estoy diciendo cosas. Yo no era borracho, gracias a Dios, ni voy a hacerlo. Me pasaba a mí. Yo llegaba las 8 de la noche y si no tomaba café me daba un dolor de cabeza y dolor de cabeza. Y yo sentía que me iba a morir. Y ya una vez que probaba el café o sentía el olor, se desaparecía el dolor de cabeza. Y era adicto a estar tomando café y café. Café en el desayuno, café en el almuerzo. Llegaba yo de viaje donde iba a predicar. Hermano, ¿quiero un agua? No, quiero un café. Y me daban un café caliente. En la noche, café. Terminaba de predicar, café. Ya, hermano, mire cómo me puse negro de tanto tomar café. Entonces, hermanos, la iglesia de Dios tiene que aprender que para ser lleno del Espíritu de Dios tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. Y cuando hablamos de contaminación de carne es de lo que nosotros deseamos. Por eso Pablo le dice a aquella gente, haced morir lo terrenal en vosotros. Y ahí enumeró una serie de cosas de lo que debíamos de hacer morir en nuestra vida. Y le dice, y de espíritu. Y acá, ¿cuál es lo más terrible que nos puede pasar? Tener una mente reprobada ante Dios, donde no entra nadie más que nosotros y Dios que escudriña la mente y el corazón. En esto de acá nosotros a veces estamos muy mal, muy pervertidos. Muy mal estamos nosotros con la mente. ¿Por qué? Porque nos falta Jesús. Por eso dice la Biblia, y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios, aborreciendo el mal. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tenemos que perfeccionarnos. Y dice la Biblia, y cuando ya dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. No nos vamos a embriagar. Ahora ya no tomamos nosotros. Pero hermanos, a veces hay disolución en la iglesia. A veces hay discordia en la iglesia. A veces sí hay pleito. Es que a mí no me gustó eso. Hermanos, no es tiempo de estar viendo a ver qué va a hacer el hermano fulanito de tal, a ver cómo estamos viviendo. Es tiempo de tomar la espada del Espíritu. Es tiempo de armarnos de valor y de la presencia del Señor. Por eso la Biblia dice, antes bien sed lleno del Espíritu. Y dice, ahí va para la iglesia, y hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. Ya no es que me cae mal, no, vamos a darle gloria al Señor, que cuando nosotros nos reunimos con otras creyentes, debemos de hablar conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. La gente en aquel tiempo le dijo el apóstol, ya no anden haciendo esto, hablen entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que se sienta la gloria de Dios donde ustedes están. Si van a hacer el tamal, si van a romper blog, donde sea, ahí debemos de sentir la gloria de Dios. Y eso no está pasando en muchas iglesias. En muchas iglesias el diablo las ha desbaratado porque hay disolución. Porque hay pleitos, hay ira y contienda. La vez pasada me habló el Espíritu de Dios y me dijo, hijo, agárrate de mí, porque en esta iglesia hay 3 personas que quieren competir contigo. Y le dije, Señor, conmigo nadie puede competir, porque yo no tengo nada.
Le dije, ¿qué quieren de mí? Le dije, ¿por qué compite conmigo? ¿Por qué anhelan lo que yo tengo? Y entonces yo oraba al Señor y le decía, Señor, haz que resplandezca tu luz en sus vidas. No es para competir el Evangelio. No estamos en competencia, estamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el apóstol es algo muy maravilloso. A mí me gusta esta palabra. Y si usted no está captando el mensaje, dice el verso 19, lo vuelvo a leer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Se va a sentir la gloria de Dios en nuestra vida cuando aprendamos este consejo. Y dice verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren más de Dios. Yo no sé cuántos quieren recibir una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Pero yo le digo al Señor en cada día, como dice el salmista en el capítulo 51, versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y todas las noches cuando doblo mis rodillas le digo al Señor, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa ha sido siempre mi oración. Y siempre alguien me dijo en una ocasión, hermano, ¿cuántos pecados usted comete en el día? Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo le he escuchado en todas sus oraciones que usted dice al Señor, Señor, perdona mis pecados. Mi pecado declaré delante de ti. Yo ni había llegado a esta iglesia. Y no encubriré ninguno de ellos, Señor. Pero aquí estoy, soy un pecador, necesito de ti. Y me dijo, hermano, y si usted está así, ¿por qué está predicando? Le dije, es que yo todos los días, le dije, lloro de esta manera. Y yo le digo al Señor, Señor, yo soy malo, soy perverso, pero yo sé que tú me ayudas y susténtame. Lléname con tu presencia. Yo siempre lo hago. Siempre estoy orando. Yo me incluyo entre los pecadores, entre el borracho, en el alcohólico, en el drogadicto, en el asesino. Siempre me incluyo. Porque dice el Señor que no sea que un día estemos del otro lado. Y entonces vamos a entender a las demás personas. No vamos a vanagloriarnos, hermano. El que es lleno del Espíritu de Dios tiene que decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí es cuando el cristiano ya es lleno del Espíritu Santo y dice, lo que el Señor me dio es para bendición. Versículo 1 del capítulo 84 de los Salmos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Estoy hablando con los llenos de la presencia de Dios. Y anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pablo dijo que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. El salmista dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan, ¿a dónde? En tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando está la gloria de Dios en nuestra vida, hermanos, siempre se va a mover a favor de la iglesia, de cada uno de nosotros. Así que, hermanos,
tiene que ser lámpara a nuestros pies la palabra del Señor. Tiene que estar sustentado en la palabra del Señor. 119 del libro de los Salmos, versículo 116, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Escuchó? Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ahí está el Señor hablando a nuestras vidas. Póngase de pie. Yo no sé cuánto necesitamos.